Bueno, en este video vamos a cubrir la temática de esta semana que consiste en una revisión de los informes emitidos por el IPCC. En este video específicamente vamos a hablar sobre el informe del SR15. Lo primero que hay que decir entonces es que este informe recoge las solicitudes elaboradas por los países durante los acuerdos de París. En el AR5, que es el Assessment Report, número 5, presentado a la sesión de los Acuerdos de París, se presentaban las alternativas o los impactos que tendría un calentamiento de 2 grados. Ante dicha presentación, digamos que los países decidieron que dichos impactos serían significativos y por lo tanto se pide al IPCC evaluar una meta de 1.5 grados centígrados. Esta noticia pues fue recibida con gran sorpresa y pues con admiración, porque si recordamos bien, antes de la convención en París, hubo una en Copenhague y de resultado de dicha convención fue pues que no hubo ningún acuerdo. Entonces siempre pues evidencia que hubo un cambio significativo entre los resultados de Copenhague al acuerdo pues, de París. El título del informe pues es bastante extenso, que es el que aparece en la diapositiva. Sin embargo, el documento como tal es reconocido, pues se conoce como el SR15 o el SR1.5, haciendo referencia pues a la meta de un calentamiento global de 1.5 grados. El informe entonces recoge cuáles son los impactos globales producidos por dicho calentamiento, y esos 1.5 grados se toman como base el periodo preindustrial. Adicionalmente, incluye cuáles deberían ser las trayectorias para poder lograr esa meta de 1.5 y hace una comparación con una meta de 2 grados. Y como innovación en el informe también incluye algunos aspectos adicionales, como por ejemplo cuál es la relación que existe entre las trayectorias para lograr la meta de 1.5 y el cumplimiento de otros programas de las Naciones Unidas como lo son la erradicación de la pobreza y los objetivos de desarrollo sostenible. Estos últimos pues que vimos en una sesión anterior. El documento como tal fue elaborado por un grupo de 541 expertos y tuvo aproximadamente unos 800 revisores, más de 800 revisores. Eso es importante resaltarlo porque una de las críticas que se hace por parte de los negacionistas del cambio climático es que todo este desarrollo pues, académico, lo que ellos en todo este cuento pues lo desarrollan una élite de personas que quieren promover una agenda ambiental. Sin embargo, pues lo que indica la gran pluralidad de autores es que pues, se ven representados personas de muchas diferentes escuelas y corrientes. Ahí aparece en la diapositiva también cuáles fueron los editores principales del documento y la portada como tal. En cuanto al contenido del informe, pues debemos decir que el documento está elaborado con más de 6.000 publicaciones científicas emitidas hasta antes de mayo del 2018. Sobre esto hay que hacer una notación especial y es que una vez terminados los acuerdos de París y la solicitud elevada por los países durante dichos acuerdos, la comunidad científica en el mundo pues decide pues como apoyar dicha iniciativa y por lo tanto hay un incremento en las publicaciones académicas a nivel mundial eh, para dar respuesta pues a dichas inquietudes sobre las trayectorias del crecimiento. Y de ahí se ve reflejado pues el gran número de publicaciones científicas acogidas dentro del documento. También ese número, 6.000 publicaciones, demuestra pues como la intensidad de trabajo necesaria para poder lograr sintetizar toda esa información en un solo documento, que aunque bien es extenso, el documento como tal tiene 630 páginas, tiene unas secciones de síntesis que permiten la evaluación del documento pues de una forma sucinta y bien elaborada. Durante la elaboración del documento hubo
los comentarios de 796 expertos y 65 países, lo que quiere decir que hubo más de 800 revisores que emitieron aproximadamente 42.000 comentarios. Eso pues también es un número considerable y que también pues demuestra como esa pluralidad y la oportunidad que tuvieron diferentes posturas académicas para debatir los resultados y las conclusiones que se llegó durante las discusiones del IPCC. Y una de las innovaciones que tiene el documento que también quiero resaltar es el uso de un lenguaje calibrado IPCC, como ellos lo denominan. Y es que al pie de cada argumento, por decir de los impactos o de las trayectorias de crecimiento económico, de las relaciones con los cambios climáticos, de los potenciales efectos que pueda tener cierta tecnología, al pie de cada uno de esos argumentos aparece una información sobre la confianza estadística que se tiene en dicho argumento. Eso es una herramienta muy importante porque recuerden que estos documentos van a servir de parámetro para la elaboración de políticas nacionales e internacionales. Entonces, pues es importante saber cuál es el grado de certeza que se tiene en cada una de estas afirmaciones. Sobre la estructura del informe, debemos decir que está compuesto principalmente de 5 capítulos, donde el primero se detalla todo el tema de la línea base y las metodologías de valoración de los impactos. El capítulo 2 sobre los tipos de mitigación y sus proyecciones para alcanzar la meta de 1.5. El capítulo 3 sobre evidencias de cambio climático y sus impactos asociados sobre los ecosistemas naturales y humanos. El cuarto, que es sobre la transición económica y ecológica necesaria para alcanzar estas metas y se hace presentación pues, de tema de costos y necesidades de inversión. Y en el capítulo 5 se hace el análisis de cómo las trayectorias para lograr las metas de calentamiento se relacionan con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y las metas de erradicación de la pobreza. Bueno, ya entrando en el tema, entonces lo primero que habría que reconocer es que la actividad humana efectivamente ha causado un calentamiento de 1 grado centígrado. En la actualidad, el mundo en el que vivimos ya tiene un calentamiento que se estima en 1 grado centígrado. Y hay un grado de incertidumbre que de más o menos 0.2 grados, ¿cierto? El nivel de calentamiento de 1.5, o sea, la diferencia de 0.5 será alcanzada entre 2030 y 2052 si se continúa con las tasas de incremento actual, las tasas de calentamiento. Eh, Obviamente, entonces, lo que se puede deducir de este primer argumento es que dentro de los estudios del IPCC se cuenta con unos modelos meteorológicos, climatológicos, que permiten hacer proyecciones de lo que sucederá en el clima de acuerdo a las tasas de emisión que se tienen actualmente. Eh, en forma resumida o clara, se conoce que en la actualidad tenemos una tasa de calentamiento que se está acelerando y que actualmente el dicho valor es de 0.2 grados centígrados por cada década. Eh, bueno, eso por la parte de las proyecciones, pero para poder hacer proyecciones pues se necesitan unos modelos que estén validados. Digamos que dicho proceso de validación de los modelos se puede hacer con base en datos históricos. Entonces, la gran pregunta sería saber si el modelo utilizado es capaz de reproducir los datos actuales, por ejemplo. Para ello, entonces, se hicieron los estudios del modelo y se encontró que los resultados se ajustan más o menos a un 20%, en la franja del 20% a los datos medidos. Por ejemplo, en la figura que aparece en la derecha de la diapositiva, aparece una sombra gris donde se ven unos picos de altos y bajos que van subiendo. Esos picos altos y bajos son las mediciones reales, son datos reales de cómo se está comportando el calentamiento y las emisiones en la actualidad. Lo que aparece en franja anaranjada es lo que reproduce el modelo actual.
Y aquí el modelo está recortado, pero también trae una franja desde años anteriores. Entonces eso lo que nos muestra es que el modelo es capaz de reproducir lo que está sucediendo en la atmósfera actual y que nos permite hacer proyecciones a futuro. Eh, También es importante reconocer que los periodos de mayor calentamiento también han coincidido con los periodos de mayores eventos extremos, como por ejemplo tema de sequías o de lluvias extremas. Y también es importante reconocer que estos modelos no solamente permiten estimar valores numéricos de emisiones o de calentamiento, sino que también es capaz de evaluar las condiciones regionales de acuerdo a la resolución que se utilice pues, en el modelo. Bueno, en el siguiente ítem, el informe nos presenta lo que sería como una ventana de oportunidad para el control del calentamiento global. Lo que nos dice el enunciado es que si se contabilizan todas las emisiones pasadas hasta el 2018, se encuentra que dicha concentración de gases de efecto invernadero serían insuficientes para producir un calentamiento de 1.5 grados, lo cual es consistente con lo que vimos en la diapositiva anterior, de que el calentamiento actual se encuentra entre 0.8 y 1.2. Eh, entonces, todavía existe una ventana de oportunidad de más o menos 0.5 grados centígrados de calentamiento que nos permitiría gestionar nuestras emisiones para poder cumplir con dicha meta de 1.5 grados. Si bien digamos que todos los esfuerzos se han centrado en el control de emisiones atmosféricas, también es cierto que no solamente las emisiones son las responsables de controlar el clima o la temperatura. Eh, por ejemplo, existen otros tipos de emisiones como aerosoles que pueden inclusive reducir la temperatura. Dichas situaciones se han medido en datos históricos, por ejemplo, durante la explosión de ciertos volcanes que liberan a la atmósfera gran cantidad de partículas microscópicas que llegan hasta las capas más altas de la atmósfera y que por ser de sulfatos y de color blanco permiten el reflejo de la radiación solar. Eso lo que hace entonces es que la radiación que entra y que llega hasta el suelo pues sería menor a la que llegaría si no existieran dichas partículas. Eso lo que hace en últimas es que lo que modifica es la capacidad de radiación que tiene el planeta de, o el balance radiativo que existe entre la radiación solar y la radiación que emite el planeta. Cuando se tiene un desbalance de dicha relación, entonces es cuando se genera mayor calentamiento o enfriamiento de la atmósfera. La capacidad que tiene un gas o una emisión para calentar o para enfriar la atmósfera, lo que se conoce como el forzamiento radiativo, que es el término que se utiliza, por ejemplo, en el documento o en la presentación que les envié sobre los modelos climáticos. Entonces, si bien es cierto, digamos que en la actualidad ya se está dando un proceso de calentamiento, digamos que la atmósfera también ofrece la oportunidad de sostener la vida pues, en la Tierra. Y se han hecho estimaciones de cómo debería ser la emisión de la Tierra en caso de no tener dicha atmósfera. Y de esa forma se pueden encontrar cuáles son los gases que tienen mayor influencia en el calentamiento del planeta. Dichas mediciones son las que aparecen en la imagen de color azul en la parte superior de la diapositiva. Con la línea roja aparece cuál debería ser la emisión de nuestro planeta en forma de calor hacia el espacio, mientras que en color azul aparece la medición de cuál es la real emisión de calor de nuestro planeta. Lo que se encuentra entonces en la mitad es que existe un gran hueco en la curva y ese agujero que se ve ahí es producido precisamente por el CO2. Y eso se sabe porque por medio de técnicas de
por ejemplo, de infrarrojo, de espectroscopía, se pueden identificar cuáles son las bandas de absorción de cada uno de los compuestos químicos que está presente en la atmósfera. Entonces vemos cómo hay una contribución, por ejemplo, del agua, una contribución del CO2 y otras contribuciones de otros tipos de gases. Entonces, aun cuando en términos relativos, absolutos, perdón, cuando en términos absolutos o relativos, la concentración de CO2 en la atmósfera se puede considerar baja con relación, por ejemplo, al contenido de nitrógeno o de oxígeno, mm, ese porcentaje de CO2 es capaz de producir grandes cambios en la forma como se emite el calor hacia el exterior, hacia el espacio exterior. Y es lo que se puede medir en las capas más altas pues, de la atmósfera. Entonces, bueno, sobre esa información, entonces lo que sería más importante para resaltar es que aún existen oportunidades para controlar o para dar cumplimiento a dicha meta sin necesidad de hacer cambios muy bruscos, porque digamos que todavía hay una ventana en la cual se puede continuar haciendo ciertas emisiones hasta llegar a la meta de 1.5, pero no tanto de que podamos emitir, sino permitir hacer el freno para comenzar a hacer la reducción. Ahorita vamos a ver algo sobre eso. Entonces, bueno, otro de los temas importantes es que los riesgos asociados al clima para los sistemas naturales y humanos son mayores en un mundo de 2 grados centígrados que 1.5 grados o el presente. Y el informe ha sido capaz incluso de cuantificar algunos de dichos riesgos. Y también reconoce pues, que los riesgos dependen de la magnitud y las tasas de calentamiento, localización geográfica, niveles de desarrollo y vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, en esta figura lo que les estoy presentando es cómo sería la distribución de las temperaturas, de los picos de temperaturas. En la línea verde aparece cómo sería la distribución de dichos eventos y vemos que tiene una distribución normal. Entonces, si hay un evento que se ubica hacia la derecha, en la parte roja, quiere decir que es un evento atípico extremo, o igual en la parte azul. Lo que se ha visto entonces con el mundo actual es que dichas curvas de eventos ya se ha desplazado hacia los extremos, digamos hacia la derecha, ¿cierto? La parte roja. Eso quiere decir que eventos que podrían ocurrir una vez cada 1000 eventos empiezan a ocurrir una vez cada 15 eventos. Y eso pues representa un riesgo, no solamente, pues no es simplemente un dato, sino que presenta un riesgo, por ejemplo, de inundaciones y de gestión de infraestructura a nivel urbano y demás. Entonces, también presenta un riesgo para la oferta de sistemas naturales, porque digamos que los sistemas naturales tienen ciertos grados de resiliencia, pero si los cambios de temperatura o de situaciones anormales son extremas, pues lograrían desestabilizar los sistemas hasta la destrucción de los mismos. Un evento de ello es lo que discutimos en la sesión anterior, cuando hablábamos sobre la situación que se presentó en las regiones cafeteras de Colombia por la aparición de eventos extremos del fenómeno del niño y de la niña que destruyeron pues, plantaciones cafeteras. Obviamente entonces dichos riesgos aumentan con, con relación a cuál va a ser la meta de calentamiento que al final se logre, ¿cierto? Es decir, si tenemos una meta de 1.5 grados, entonces digamos que la energía que va a haber en el planeta va a ser menor que si se tienen 2 grados y por lo tanto los eventos extremos también van a ser menores. Y sobre ese tema de cómo se relaciona el cambio climático a nivel regional, entonces les presento en esta diapositiva un mapa para demostrar cómo es el impacto a escala regional. Entonces, si bien vemos que en la parte norte de Europa van a haber leves variaciones de los caudales de los ríos, por ejemplo, esta es una imagen que
relaciona cómo va a ser el tema de escorrentía en las principales cuencas del mundo. Entonces vemos que, por ejemplo, en el norte de Europa hay unas variaciones pequeñas, pero si vemos otras regiones, como por ejemplo en la parte de la China o en la parte del río Paraná en Sudamérica, vemos que las variaciones pueden llegar a ser incluso del 30% en las escorrentías medias. Las escorrentías lo que nos están relacionando es con los eventos de lluvia con los caudales de los ríos, ¿cierto? Entonces, en las cuencas hidrográficas hay mayores precipitaciones y esas precipitaciones pues llegan a los ríos y se traducen en mayores caudales, que de acuerdo con la infraestructura y la capacidad de adaptación que tengan los países pueden generar mayores riesgos o no. Entonces, una de las situaciones que se tienden a minimizar es que cuando hablamos solamente de 1.5 grados centígrados, eso suena como muy poco, pero lo que sí se reconoce de acuerdo a los modelos eh, regionales de proyección de cambio climático es que dichos valores son promedios a nivel global, pero cuando ya hablamos en escalas regionales, pues se van a encontrar que las variaciones de temperatura pueden subir hasta más de 3 grados centígrados o 4 grados centígrados y pueden haber extremos con incrementos de 4.5 o 6 grados dependiendo de si se cumple la meta de 1.5 o 2 grados. Entonces ya cuando hablamos de tener, por ejemplo, una temperatura de 30 grados a tener una temperatura de 36 grados, pues ya comienza a ser mm, diferente. Mm, Otra de las situaciones que presenta el estudio es que la tendencia no es homogénea en todo el planeta. Entonces pueden haber regiones donde van a incrementar las lluvias, mientras que pueden haber regiones del planeta donde van a aumentar los riesgos de sequía. Ahora bien, muchos de los impactos eh, de las emisiones pasadas, pues como lo vimos en la diapositiva anterior, no van a ser suficientes para sobrepasar esa meta de 1.5 grados. Sin embargo, ya se han desencadenado procesos naturales que no se van a revertir sino hasta dentro de muchos años. Por ejemplo, se estima que incluso para el año 2100 el nivel del mar seguirá aumentando a pesar de que se cumplan las metas de calentamiento. Y eso se debe a que el hecho de que ya el mar esté evidenciando incrementos de temperatura, pues eso tiene un delay, tiene un retraso en el tiempo para poderse adaptar a las nuevas condiciones una vez se han estabilizado, digamos, el tema de las emisiones. Y obviamente ese incremento del mar pues tiene efectos sobre las personas y sobre los ecosistemas naturales. Entonces, según proyecciones, un calentamiento de 1 grado, 1.5 grados centígrados tiene asociados un incremento del nivel del mar entre 0.26 y 0.77 metros, o sea, más o menos 70 centímetros para el año 2100. Y si se llegara al nivel de 2 grados, o sea, esa diferencia de 0.5 grados incidiría en el crecimiento de 10 centímetros adicionales. Y esos 10 centímetros ya se tiene estimado que podrían afectar hasta 10 millones de personas. Y esas afectaciones se verían principalmente por la intrusión de agua salada, por ejemplo, donde si entra agua salada a los sitios donde se recogen, a los acuíferos, por ejemplo, entonces ya dichas fuentes de agua dulce dejarían de estar disponibles para las comunidades costeras. También, obviamente, si aumenta el nivel del mar, pues los afluentes en los deltas de los ríos, pues también aumentarían su nivel y sería una causa adicional de saturación, digamos, de los canales hídricos y aumentarían los riesgos de inundación. Y obviamente, pues entonces eso traería pues daños a la infraestructura. Ok, pero entonces no todos los impactos se resumen a lo que le pase a los sistemas humanos, sino que también van a haber impactos en los sistemas ecológicos. Por ejemplo, con base en un estudio de 105.000 especies,
se concluye que bajo un calentamiento de 1.5 grados, aproximadamente el 6% de los insectos, el 8% de plantas y el 4% de invertebrados perderán el 50% de su rango geográfico. Eso quiere decir que van a haber grandes posibilidades para la extinción de especies y que y adicionalmente si el calentamiento es de 2 grados centígrados, entonces el número de especies que se van a ver amenazadas pues varía y se estima que el 18% de los insectos, el 16% de las plantas y el 8% perderían entonces el 50% de su rango geográfico. Como vemos en la gráfica de la diapositiva, el calentamiento y lo que hemos dicho anteriormente no es homogéneo en todo el planeta, sino que como aparece en la gráfica superior derecha, aparece que las zonas más rojas es donde se va a dar la mayor afectación si se pasa de 1.5 a 2 grados. Entonces vemos que esas regiones es donde se encuentran algunos ecosistemas más vulnerables como lo son la tundra y pues, los bosques de altas latitudes. Eh, Específicamente en dichas regiones también existe un gran temor y es porque el derretimiento del permafrost puede emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero, específicamente metano y CO2. Entonces, si se lograra controlar el calentamiento en 1.5 grados, eso quiere decir que aproximadamente entre 1.5 y 2.5 millones de kilómetros cuadrados pues dejarían de estar o estarían menos vulnerables al derretimiento. Ahora bien, continuando entonces con los efectos sobre los sistemas ecológicos, se sabe que limitar el calentamiento a 1.5 grados en lugar de 2 reducirá el incremento de la temperatura del océano. Se reduciría también la acidificación y la disminución de los niveles de oxígeno disuelto. Por lo tanto, reduce los riesgos asociados a la biodiversidad marina, pesca y ecosistemas, así como sus servicios ecosistémicos. Entonces, sobre esto pues ya hay una alarma y es que tan solo con el cumplimiento de 1.5 grados, aproximadamente el 70% de los manglares, entre el 70 y el 90% de los manglares van a desaparecer. Y si el calentamiento llegara hasta los 2 grados, eso implicaría una desaparición de los arrecifes coralinos de aproximadamente el 99%. Y es importante reconocer que estos arrecifes coralinos son una de las regiones con mayor biodiversidad en el planeta y de la cual dependen actividades como la pesca. Por eso se estima que debido al calentamiento de 1.5 grados centígrados se tendría una pérdida de captura de aproximadamente 1.5 millones de toneladas en las actividades de pesca. Y si el calentamiento fuera de 2 grados, dicha pérdida aumentaría hasta los 3 millones de toneladas. Eh, Cuando se relaciona al tema de niveles de oxígeno, pues eso también es crítico porque, como lo vimos en la sesión anterior, con el efecto que hubo sobre la contaminación en el Mar Negro, pues al momento de caer la concentración de oxígeno disuelto, pues disminuye también las posibilidades para el desarrollo de vida pues, aerobia. Y esos decaimientos, esas disminuciones de niveles de oxígeno y la acidificación y el aumento de la temperatura, también lo que va a hacer es el desplazamiento de las zonas de vida de las especies marinas. Entonces, donde anteriormente habían zonas de pesca, pues es muy probable que eso se vaya hacia zonas más al norte. Eso se ve representado en la figura que aparece en la derecha, donde se nota como las pescas en altas latitudes no se ven tan afectadas como las de bajas latitudes. Entonces, si ven que, por ejemplo, la pesca en bajas latitudes tiene una proporción en color púrpura mayor que las de altas latitudes, lo que está implicando que ese movimiento
de las especies marinas pues se da hacia el norte y por lo tanto las pescas pues en esas regiones no se van a ver tan afectadas como en regiones más bajas. Y analizando nuevamente los efectos que pueden haber sobre los sistemas humanos, entonces hay que considerar que los mayores riesgos se encuentran sobre la salud, sobre el sustento, el tema de seguridad alimentaria, suministro de agua, seguridad y crecimiento económico. Y que obviamente dichos impactos van a ser mayores para un calentamiento de 2 grados que de 1.5 grados. Otro de los problemas es que muchos de los impactos se van a presentar en zonas con mayor vulnerabilidad. Entonces, eso es lo que aparece en la figura mm, de la diapositiva, donde se relaciona cuál es el sitio de ocurrencia de los mayores impactos ambientales en rojo y las zonas donde hay mayor vulnerabilidad. En este caso, por ejemplo, por el tema de ingresos. Eh, Así pues se reconoce que los ecosistemas, desde el punto de vista biológico, los ecosistemas en mayor riesgo son las regiones árticas y las regiones áridas, así como en términos poblacionales, pues los mayores riesgos se encuentran en los estados de pequeñas islas y en los países menos desarrollados. O muchas veces, más que por la amenaza, también es por el tema de vulnerabilidad, por tener menor capacidad de gestión del riesgo y de adaptación. Eh, Como resultado de estos procesos de calentamiento se estima que la pobreza aumentará y el hecho de que podamos controlar el, el calentamiento pues incidiría positivamente para disminuir el grado de pobreza que se producirá. En cuanto a los riesgos por salud, están muy relacionados con la ocurrencia de eventos extremos, que fue lo que dijimos en diapositivas pasadas. Y el agravante es que pues, la mayor o grandes proporciones de la sociedad viven en ciudades y en las ciudades se presenta un fenómeno que se conoce como las islas de calor, con la cual las temperaturas pueden llegar a ser incluso mayores. Estos incrementos de temperatura también tienen un riesgo y es porque se pronostica que hay mayores riesgos por enfermedades de vectores, como por ejemplo la malaria o el dengue, donde muchos de dichos vectores serían capaces de colonizar nuevos espacios geográficos que antes eran bloqueados naturalmente para ellos. Desde el punto de vista económico, se pronostican reducciones en la producción de maíz, de arroz y trigo, principalmente en regiones vulnerables como África subsahariana, Centro y Suramérica y también el sureste asiático. Eso en el caso de 1.5 grados de calentamiento. Sin embargo, en el escenario de un calentamiento de 2 grados, se espera que dichos efectos empiecen a ser más visibles, más notorios en toda la parte del Mediterráneo, entre el norte de África y el sur de Europa, incluso llegando hasta el centro de Europa, por ejemplo Hungría. Sin embargo, digamos que los países que van a estar afectados mm, más significativamente se encuentran ubicados en los trópicos, como México, por ejemplo, o los subtrópicos del hemisferio sur, como sería la parte de Paraguay, el norte de Argentina, pues de Argentina, Uruguay, parte de Chile. Mm, Bueno, en otra sección del informe, entonces ya se empiezan a hablar sobre cuáles deberían ser las trayectorias para no tener o limitar la excedencia de 1.5 grados centígrados, que en el informe se conocen como el overshoot. Eh, lo primero es que se requiere una reducción de un 45% de las emisiones de CO2 para el año 2030, tomando como base las emisiones del 2010. Adicionalmente, se deben alcanzar emisiones netas cero para el año 2050. O sea, no solamente basta con poner el freno en la tasa de emisiones, sino que también se requiere alcanzar emisiones netas cero para el año 2050. Digamos que algunas regiones del planeta, principalmente Europa,
ya se han establecido metas claras para alcanzar este tipo de emisiones, aunque todavía, como lo discutimos en la sesión anterior, pues habían ciertos eh, temas que deberían ser aclarados y discutidos con otros países, como por ejemplo el tema de tasación sobre emisiones de CO2. Entonces, para limitar el calentamiento a 2 grados centígrados, las emisiones a 2030 podrían reducirse solo en un 25%, en comparación con el 45% necesario para 1.5, y alcanzar emisiones netas para el año 2070 en lugar del 2050. Entonces, eh, obviamente, pues el panorama es un poco más flexible. Sin embargo, recuerden que el riesgo y los impactos asociados a 2 grados son mucho más significativos, son muy significativos en comparación con los del 1.5 grados. Las medidas que limitan el calentamiento a 1.5 pues se pueden reducir en reducción del consumo energético, la reducción de consumo de recursos, las tasas sobre el carbono y la remoción de CO2. Eso lo que quiere decir es que aun cuando ya tengamos medidas de eficiencia energética, implementación de, por ejemplo, energías limpias y renovables, ya dichas medidas van a ser insuficientes y se va a requerir el uso de técnicas para remoción de CO2. Algunas de ellas por medio, por ejemplo, de reforestación o aforestación, pero habrá necesidad quizás de otras técnicas como el término de bioenergía, en la cual se captura el CO2 de los procesos industriales y se almacena en mantos geológicos estables. Uno de los conceptos quizás más interesantes desde mi punto de vista dentro del informe es lo que se conoce entonces como el presupuesto de carbono. Y es que según dicho indicador o dicha metodología, se tienen aproximadamente entre 580 y 770 gigatoneladas de CO2 disponibles para emitir, con el objetivo de tener un 50% de probabilidad de cumplir la meta de 1.5 grados centígrados. Es decir, a la actualidad hemos emitido algo así como 2.500 gigatoneladas de CO2. Y solo nos queda un espacio de más o menos 600 gigatoneladas para tener la probabilidad del 50% de cumplir la meta de 1.5. O sea, pero una probabilidad del 50% pues es una lotería, ¿cierto? Entonces, el objetivo sería más bien alcanzar, tener un presupuesto o contar con un presupuesto de aproximadamente entre 420 y 570 gigatoneladas de CO2 para tener un 66% de probabilidad de cumplir la meta de 1.5 grados centígrados. Sin embargo, dicho presupuesto eh, tiene ciertas consideraciones y es que, por ejemplo, las emisiones actuales se estima que son de aproximadamente 42 gigatoneladas por año y existen algunas incertidumbres, como por ejemplo eh, el volumen, la cantidad de CO2 que se va a emitir por el descongelamiento del permafrost, que se estima más o menos en 100 gigatoneladas, pero que dependerá del overshoot. O sea, si nos excedemos de ese 1.5, pues por cada excedencia que estemos pagando ahí, vamos a tener mayores emisiones de ciclos naturales como el descongelamiento del permafrost, que podría llegar a ser por el orden de 100 gigatoneladas, lo cual pues, nos va a disminuir ese presupuesto de carbono. Pero hay otras incertidumbres que podrían ser positivas también, y es como las medidas de mitigación, que de acuerdo con el informe se estiman en más o menos unos 250 gigatoneladas de, de CO2 que podrían ser capturados. Otro de los aspectos importantes dentro de los modelos de estas trayectorias es que no se incluyen algunas técnicas como por ejemplo la modificación de la radiación solar que se conocen como geoingeniería, que consisten en por ejemplo eh, en depositar micropartículas en las capas altas de la atmósfera para evitar el ingreso de radiación solar o controlar cuánta radiación solar estaría ingresando.
Y eso ha tenido discusiones tanto desde el punto de vista técnico sobre la viabilidad de la técnica, como por el punto de vista ético, si sería una verdadera solución y si esa solución podría ser considerada como sostenible, que claramente pues desde mi punto de vista no sería considerada sostenible. Pero sí se incluyen otras técnicas como lo que se conoce como Carbon Dioxide Removal, los CDR, el BECS, que es bioenergía con captura de CO2, y las técnicas que utilizan la agricultura y el cambio de uso del suelo para hacer captura de CO2. Si bien no se incluyen estos términos de geoingeniería relacionadas con la gestión de la radiación solar, sí se reconoce que pueden existir algunas alternativas, como por ejemplo la alcalinización de los océanos para disminuir el efecto de la acidificación y permitir que el océano pueda funcionar como un buffer para regular pues el CO2 que entra. O incluso hay otras alternativas como hacer una aspersión de hierro en los mares con el objetivo de promover el crecimiento de algas, hacer fijación de CO2 y ese CO2 capturado por las algas pues sería eh, finalmente precipitado al fondo del mar y almacenado en el fondo del mar. Sin embargo, dichos crecimientos de algas, pues como vimos en el caso del Mar Negro con la contaminación por el río Danubio, pues puede generar también zonas muertas dentro de los océanos. Y todavía no existen certezas científicas de cuál sería su verdadero impacto y qué tan positivo pueda pues, llegar a ser. Eh, Adicionalmente, no solamente se deben controlar las emisiones en términos de CO2, sino que también hay otras partículas, como lo discutimos anteriormente, que tienen cierto potencial, una fuerza radiativa, como por ejemplo regular la emisión de partículas de combustión de carbón, ¿cierto? Lo que se conoce como black carbon, que son micropartículas que llegan a la atmósfera y por su característica química, por su color, son muy activos para capturar la radiación que emite la Tierra hacia el espacio y genera pues efecto invernadero. Eh, y aunque, bueno, y no solamente el problema es ese potencial de calentamiento, sino que también dichas partículas presentan un grave riesgo para la salud humana de las personas que viven principalmente en centros urbanos. Otro tema es que si se utiliza estas técnicas de bioenergía, perdón, es de esperar que va a haber emisiones de otros tipos de gases como el NOx, que también tienen potenciales de calentamiento. Entonces, lo que vemos es que existen varias alternativas para la mitigación, para la captura y almacenamiento de CO2. Sin embargo, muchas de ellas son tecnologías inmaduras o eh, que todavía no tienen suficiente sustento, digamos, académico y práctico para ser llevadas a cabo. Sin embargo, en el documento aparece pues, como una revisión de dicha literatura y aparecen interesantes indicadores como por ejemplo el precio que existe para la remoción de CO2 por diferentes técnicas. Mm, ok, entonces en la gráfica lo que aparece en color azul es cuáles serían las trayectorias para limitar el overshooting o la excedencia de la meta de 1.5 grados y cómo hacer para llegar a emisiones netas alrededor aproximadamente en el año 2050. Mientras que en la zona gris aparecen cómo serían las trayectorias para para una meta de 1.5, pero teniendo un overshoot. O sea, hay una excedencia, pero se corrige en el tiempo y por lo tanto, más o menos en el año 2070 podría cumplirse pues la meta de emisiones cero para el año 2070. En la parte más a la derecha aparecen cuáles serían las emisiones por cada uno
por ciertas partículas o gases. Entonces aparece cómo debería ser el comportamiento de las emisiones de metano, que recuerden que tiene un potencial de calentamiento de más de 20 veces el del CO2, el de las partículas de carbono o el de los óxidos de nitrógeno. Entonces lo que podemos ver es que aunque los otros dos tienen una clara caída, el de óxidos de nitrógeno hay escenarios en los cuales puede aumentar dependiendo del grado de incorporación que se tenga de estas tecnologías de bioenergía. Por último, o bueno, en esta diapositiva lo que presentan también es como una serie de alternativas con las cuales se tiene para dar el cumplimiento de los objetivos de calentamiento. Y dependiendo de cuáles son las alternativas, pues se van a tener necesidad o no de ciertas técnicas para la remoción de, de CO2 desde la atmósfera misma o desde las emisiones, ¿cierto? Es por eso que en el primero, el P1, sería, digamos que el escenario ideal en el cual las metas de disminución de emisiones son más estrictas desde el año 2030 o desde ya, y por lo tanto, con solamente la gestión de energía a partir de combustibles fósiles, la reducción de ese consumo y la implementación de algunas alternativas para la gestión del suelo, se daría cumplimiento a las metas de calentamiento. Sin embargo, en los otros escenarios donde hay un poco de políticas un poco más laxas, por ejemplo, en el decaimiento de los combustibles fósiles son un poco más despacio, entonces lo que se evidencia es que va a haber una mayor necesidad por medidas de mitigación que busquen la reducción de emisiones hasta no solamente emisiones netas cero, sino también emisiones negativas, como vemos por ejemplo en el caso del P3 y el P4, donde se requeriría un uso intensivo de técnicas como bioenergía para la captura y el almacenamiento de CO2. O sea, ya no solamente estaríamos hablando de tener energías renovables, sino también de captura, almacenamiento y almacenamiento de dicho CO2 en las capas atmosféricas. Y no solamente captura desde las chimeneas, por ejemplo, de las industrias, sino capturas de CO2 desde la atmósfera misma, lo cual pues también representa un reto tecnológico. Pero ya hay algunos experimentos y algunas empresas trabajando en ello. Ahora bien, ya si se tienen claras entonces las trayectorias, lo que se sabe también es que obviamente una transición hacia un calentamiento de 1.5 pues requerirá mayores inversiones que las intervenciones necesarias para 2 grados centígrados, por lo menos si esa inversión es gradual, ¿cierto? Eh, Por ejemplo, para hacer una trayectoria que cumpla la meta de 1.5 grados centígrados se requiere mayor eficiencia energética, mayor participación de energías con bajas emisiones como energías renovables. Entonces se estima que, por ejemplo, para el año 2050 deben haber aproximadamente 70 al 85% de la participación en energías renovables. Debe haber también un crecimiento de la energía nuclear y fósil, pero fósil con captura y almacenamiento. Eh, en el caso de que se desarrollen estas alternativas de mitigación de captura y almacenamiento de carbono, entonces existe la posibilidad incluso de tener una participación del 8% de, de aporte de gas natural para la producción de energía, pero el uso de carbón para electricidad debe tener una participación que debe caer drásticamente hasta el 0%. Para cumplir la meta de 1.5, entonces las emisiones industriales en 2050 deberán reducirse entre un 65 y 90% en comparación con el 2010. Y para cumplir la meta de 2 grados centígrados, la reducción debe ser de entre el 50 y el 80%. O sea, el decaimiento de, de las emisiones pues es más gradual, ¿cierto? Y la reducción de emisiones, sin embargo,
la reducción de emisiones por eficiencia energética no será suficiente. Eso lo que quiere decir es que habrán procesos industriales que deben cambiar su proceso físico o químico completamente porque la eficiencia energética no sería suficiente. Entonces es claro que si se quiere cumplir una meta de 1.5 grados y obviamente de 2, entonces se va a requerir el uso de carbon dioxide removal, entonces de técnicas para la remoción de dióxido de carbono, y dichas técnicas deben estar en capacidad de remover entre 100 y 1000 gigatoneladas de dióxido de carbono durante el siglo XXI. Estas técnicas lo que buscan es compensar las emisiones residuales y permitir emisiones netas negativas para compensar excedencias, los overshooting que seguramente van a haber porque las emisiones actuales vienen creciendo y de forma acelerada. Eh, Sin embargo, dicha implementación de CDR depende de la factibilidad, ¿cierto? Por ejemplo, factibilidad económica, que en la presentación pasada hablamos que muchas de estas técnicas ambientales tienen ese problema de financiación, y el tema de sostenibilidad, donde también en la sesión anterior vimos cómo, por ejemplo, en la isla de Borneo se hacen quemas de bosques naturales para sembrar palmas de aceite, supuestamente para producir combustibles más sostenibles. Entonces, eh, bueno, una fuerte reducción de emisiones en el corto plazo y medidas para reducir el consumo de energía y demanda del suelo limitaría la necesidad de CDR a unas pocos cientos de gigatoneladas. O sea, sería, en cuanto antes, va a ser que la transición sea un poco más suave, aunque tiene mayores costos. En cuanto a BECS y DAX, o sea, este BECS es la parte de bioenergía con captura de CO2 y almacenamiento, y el DAX es las técnicas que pretenden capturar CO2 directamente desde la atmósfera. Se espera que dichas técnicas van a tener un aporte o una captura de entre 1, 8 y 16 gigatoneladas para el año 2030, 2050 y 2100. Eso es lo que vemos y serían los motivos por los cuales esta tendencia a la baja se ve en todos los modelos. Entonces, dependiendo del grado de captura y remoción que tengamos de CO2, pues vamos a ver esas caídas. Adicionalmente, pues existen las técnicas de aforestación y reforestación, cambios en el uso del suelo, por ejemplo, para captura de gases CO2 en suelos, que tienen beneficios no solamente desde el punto de vista climático, sino también en términos de productividad para los suelos agrícolas. Y entonces también se tienen cuáles deberían ser las capturas por cada una de dichas técnicas y cuáles serían como los límites a ser evaluados en el año 2030, 2050 y 2100 respectivamente. Eh, uno, Uno de los temas también como más sensibles en cuanto al choque que puede haber entre el cumplimiento de estas metas de calentamiento y los objetivos de desarrollo sostenible es que si las técnicas van a depender, por ejemplo, de procesos de forestación y aforestación, entonces puede haber una competencia entre dichos procesos para captura de CO2 y el uso del suelo para producción agrícola. Eso ya ha pasado en el pasado, cuando se empezó todo el tema de alcohol para la mezcla con combustibles para vehículos, donde los precios de las materias primas para la producción de ese alcohol, como el azúcar, pues pueden comenzar a subir. Entonces, si eso sucede, se considera que dicho CDR pues no sería sustentable, y la recomendación del IPCC entonces es mejorar la gobernanza de forma que se encuentren esas falencias y se puedan corregir. Ahora bien, en esta diapositiva lo que vemos es cuál sería el impacto si no se hiciera nada, ¿cierto? O se hiciera poco. Si bien el Acuerdo de París fue
positivo en cuanto a que por fin se logró un acuerdo entre todos los países para contener el cambio climático. Eh, en caso de que se aplicaran todas las metas de dicho acuerdo, se estima que para el año 2050 para el 2030 se tendría una emisión de entre 52 y 58 gigatoneladas de CO2 por año. Recordemos que actualmente son aproximadamente 40 gigatoneladas. O sea que las emisiones seguirían aumentando. Y si se conserva dicha tendencia, eso resultaría en que vamos a tener un calentamiento de aproximadamente 3 a 4 grados centígrados para el año 2100. Las trayectorias demuestran que para el año 2030 deberían ser inferiores a 35 gigatoneladas en caso de querer cumplir una meta de 1.5 grados centígrados de calentamiento. Eso en términos generales, pero hay algunas de esas simulaciones que demuestran que la, la meta como tal debería estar entre 25 y 30 gigatoneladas, lo cual es pues casi en la mitad de lo que está propuesto con los acuerdos de París. Eh, entonces, si se conservan dichas propuestas, lo más seguro es que va a haber un overshooting. Después, será necesario entonces, si ese overshooting o ese exceso es de 0.2 grados centígrados, o sea que para el 2030 tendremos no 1.5, pero 1.7, entonces durante este siglo se requería un escalamiento de CDR, o sea, de captura de CO2 a escalas que podrían no ser alcanzables. Esto lo que presenta entonces es una alarma para que las partes pues tomen decisiones y objetivos mucho más ambiciosos para el año 2030, porque si no se hace nada para dicho momento ya sería probablemente demasiado tarde. Entonces, mm, por último, se dice pues que para limitar el calentamiento a 1.5 grados centígrados, lo, eso reduciría los impactos relacionados con el desarrollo sostenible en comparación con los impactos esperados para un calentamiento de 2 grados centígrados. Entonces, todo eso está relacionado con lo que hablamos sobre, por ejemplo, el acceso al agua, el tema de sequías, el tema de productividad agrícola y bueno, las medidas de adaptación específicas a cada contexto nacional, si son seleccionadas adecuadamente, pues permitiría avances en los objetivos de desarrollo sostenible y el cumplimiento de la meta de 1.5. Entonces, en este último capítulo del informe aparecen desglosados cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, cuáles serían las sinergias positivas que existen entre la meta de calentamiento y el objetivo de desarrollo sostenible y cuáles serían las sinergias negativas, ¿cierto? Mm, y principalmente estas sinergias negativas o estos choques entre los dos programas existen más que todo con el tema de bioenergía, en el uso del suelo y en la vulnerabilidad que existe pues, en las comunidades más pobres, por decirlo así. Por último, entonces, lograr la meta de calentamiento posible como a medida de conclusión se dice que todavía es posible, ¿cierto? Según las leyes de la química y la física. Sin embargo, requieren cambios en tecnología y en comportamientos sin precedentes en la sociedad. Lograr la meta de calentamiento de 1.5 es coherente con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y las metas de emisiones actuales son insuficientes y sin objetivos más ambiciosos para el 2030 la meta de 1.5 no será cumplida y se producirán daños irreversibles y crisis en las comunidades más vulnerables. Entonces eso era como la presentación para el día de hoy.